Radio 5, Gastronomía. Hoy, en Crónicas Gustativas, nos queremos sumar a los actos de celebración del 25 aniversario de uno de los referentes de la cocina gaditana. Por eso, las cosas que tiene la radio y la riqueza histórica de nuestro archivo sonoro, la hacemos coincidir con una entrevista que nuestro compañero ya jubilado Enrique Treviño hacía en estos mismos micrófonos allá por el año 1987 al patriarca gastronómico de esta saga. Esta semana, amables oyentes, como ustedes saben, vamos a dialogar con don Gonzalo Córdoba Gutiérrez. Gonzalo Córdoba es un hombre conocido no solamente ya en Cádiz, en la región andaluza, sino prácticamente conocido en toda España. Lógicamente estamos en el Faro. Podríamos estar en su casa, pero hemos preferido venirnos aquí, que en definitiva pienso que realmente su casa es esta, puesto que más tiempo pasa aquí que en su propio hogar. Por hora de estancia aquí más que en ningún tiempo, más que en ningún sitio. Bueno, Gonzalo, digo que todos los gaditanos conocen esta figura popular, pero posiblemente muchos le hayan conocido a partir de ser Gonzalo, el del Faro. Fernando se casó en el mes de febrero, también trabaja aquí conmigo. 26 años después de esta entrevista tenemos con nosotros a su hijo, Fernando Córdoba, del Faro del Puerto. Buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por este aniversario y gracias por venir a nuestra casa. Pues nada, encantado. Un cuarto de siglo después, ¿cómo se lleva eso de ser hijo de don Gonzalo de Córdoba? Bueno, pues la verdad es que era una responsabilidad en aquella época. Mi padre nos inculcó muchísimos valores, de los cuales yo me siento muy orgulloso, y uno de ellos precisamente es el trabajo. Así hablaba en esta entrevista tu padre del suyo. Mi padre era un talento sin cultivar. Mi padre vino aquí a Cádiz a trabajar de albañil, estuvo en la obra de la Casa Cuna en la calle Rosario Cepeda, después estuvo en la obra del cine municipal y se quedó allí de portero, cuando los porteros del cine municipal estaban uniformados, que parecían generales. Y te lo estoy contando como si fuera Paco Gandía, pero es que es verídico, que es verídico. Pero era una época muy difícil y entonces al niño había que buscarle un trabajito. No me dejaban irme a Sevilla, que yo me hubiera ido, pero me coloqué en una tienda de ultramarinos con los montañeses. Y ya de ahí ya pegué el salto grande a lo que yo quería. Mi afán siempre ha sido en todo aprender. Fernando, aprender. ¿Qué aprendiste de tu padre? Bueno, pues yo aprendí que no te puedes conformar con lo que tienes, que siempre tienes que buscar algo más, que tienes que tener una visión de futuro. El negocio no se le puede quedar estancado. Y la verdad es que me emociona escuchar esta entrevista hace 25 años. Yo recuerdo que estaba recién casado, en aquella época todavía no se había abierto el puerto, y estaba trabajando bajo sus órdenes, en una época que la recuerdo con muchísimo cariño. Esa voluntad de trabajar, la hemos aquí escuchado. Tu padre ha sido un visionario de la gastronomía. Así nos contaba él su ímpetu por transmitiros estos conocimientos. Lo escuchamos. Ya hoy, con mis hijos aquí, que se han ido afuera, que se han preparado, ahora precisamente en estos días me he llevado a mis hijos a Barcelona a que vieran la feria de Hostelco y me lo he llevado a los mejores restaurantes que hay en Barcelona, porque para ellos es un aprendizaje ver la decoración de los platos, porque mi hijo tuvo la suerte de estar con Víctor Merino en Madrid, en Cabo Mayor. Víctor Merino trágicamente ha muerto hace 10 días en un accidente de circulación, y yo el otro día, cuando lo he llamado a Madrid a la familia para que me dijeran si era verdad o era mentira, tuve que darle el teléfono a mi hijo porque yo no me podía poner llorando, porque yo a Víctor lo he conocido, lo he tratado mucho, y mi hijo Fernando pues allí se inició y allí le enseñaron todo lo máximo que se le puede enseñar a una persona que va con voluntad a trabajar. Fernando, ¿cómo fueron estos inicios de aprendizaje con Víctor Merino? Bueno, Víctor Merino murió muy joven. Si hoy en día viviese sería un catedrático, y de hecho lo fue en su época. Así comparándolo, pues sería el Arzado hoy en día o el Ferran Adrià. Una persona con una visión tremenda de lo que era de la gastronomía, y a mí me dio la oportunidad de trabajar unos meses con él. Aprendí muchísimo, porque yo quería siempre, por así decirlo, antes de venir al Faro, traer ya unos conocimientos, un bagaje. No quería pues como empezar a trabajar bajo la batuta de mi padre, sino prefería moverme, y estuve bastante tiempo visitando no solamente el restaurante de Víctor Merino, sino estuve en la hacienda en Marbella, en Asturias, en muchos sitios. Yo he sido un poco así autodidacta a la hora de prepararme en mi profesión, con la lectura, por supuesto, que he leído muchísimo y leo muchos libros de cocina. ¿Cómo fue esos primeros momentos cuando viniste al Faro?
cómo pasaste de personaje secundario, digamos, en los fogones a protagonista. Nosotros intentamos abrirnos camino, ¿no? Y era cuando yo empecé a decirle, pues en el puerto de Santa María, pues allí hay mucho turismo. ¿Qué recuerdas tú del principio en el puerto de hace 25 años? Yo a veces lo pienso y me da hasta escalofrío. Bueno, por supuesto no hubiera sido posible con mi padre, de mi madre y del apoyo de lo que era el Faro. Era un local muy grande, muy grande. Aquello lo compramos con mucho esfuerzo y un poco estartalado, ¿no? La instalación era una antigua casa de recreo y carecía de muchísima infraestructura. Pues era empezar poco a poco y cada vez que terminaba el verano y se había ingresado y tenía un dinerito, hacíamos una pequeña inversión, cambiamos la cocina, cambiamos los comedores y así fue poco a poco como se hizo hasta hoy en día. Cuando nuestro compañero Enrique Treviño le preguntaba a tu padre por la carta, que es una de los buques insignia del Faro, decía esto. Nosotros tenemos una ventaja que es que hacemos la carta diaria. Cuando ya se termina la plaza por la mañana, mi hijo Fernando, el jefe de cocina, y mi hija Maite o yo, nos vamos a la oficina y estudiamos los platos. Como lo tenemos todo metido informatizado en el ordenador, pues nada, en 5 o 6 minutos se hace la carta, se hace la fotocopia y se pone la carta diaria. Fernando, tú has sido siempre un creador de platos. ¿Qué recuerdos te trae? Yo recuerdo que en aquella época ya habíamos cambiado el concepto de que se iba a un restaurante, había tortilla y había 6 tipos, pescado había 20. Ya llegábamos un poco a la conclusión de que había que hacer una carta más dinámica, más actual y lógicamente el producto que se ofrecía era mejor, un poco el producto de temporada, lo que actualmente se defiende, ¿no? Háblanos de lo que es la carta de hoy, del Faro, cómo ha evolucionado de 25 años hacia acá. Yo recuerdo cuando se trajo por primera vez un salmón. Yo recuerdo, venía un señor de Madrid y nos mandó un salmón fresco y para nosotros era bueno. Y cuando los primeros kiwis, que a mí me resultaba completamente fascinante, una fruta el kiwi, eso hoy en día está perfectamente adaptado. Fernando, 25 años cocinando sensaciones en el Faro del Puerto. Vuestro trato con el cliente ha sido sin duda una de las claves de vuestro éxito. Recordemos lo que tu padre pensaba. El público, usted que lo trata, ¿por qué cree que en cierto modo pone de moda un sitio? ¿Por qué piensa que queda por un sitio determinado? El público para mí, siempre lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho en Diario de Cádiz, en emisoras diferentes y eso, para mí el público es lo máximo. Yo escucho cualquier sugerencia del público, le doy confianza al público para que cuando a lo mejor una cosa no le guste me lo diga, que no se vea cohibido. Aparte nosotros hemos tenido también la suerte de que al cabo de los años se ha hecho de un equipo humano muy profesional, muy valioso, que ve que a lo mejor un cliente te deja una cosa en el plato y eso no va para la cocina sin que antes haya una comunicación con el maître, conmigo o él mismo. Oiga, ¿no le ha gustado esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué esto? Y yo creo que cuando tú le das a un público, le das cariño, le das atenciones y le das una relación calidad-precio. Y después otra de las cosas que el público aprecia mucho es la renovación constante. La renovación constante, no caer en la monotonía, que tú a lo mejor estás yendo a comer a un sitio y cuando ya llevas, por ejemplo, unos años comiendo, dices, oye, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y entonces aquí el público siempre ve esa inquietud, esas ganas de agradar al público. Eso se mama, ¿lo has mamado? Sí, eso es un principio. Igual que se aprende mucho escuchando del público, también se aprende muchas veces de cualquiera. Y en este caso a veces incluso de una persona que estaba empezando, un pinche de cocina, lo que era antiguamente, ¿no? Lo que hoy en día sería un aprendiz. También hablaba tu padre del equipo humano, le daba mucha importancia. Creo que también tú eso lo llevas a cabo en el Faro. Bueno, la mayoría llevamos muchísimos años juntos. Hace poco tuvimos un homenaje y todo el mundo, fueron palabras muy bonitas y yo creo que eso es lo que más me gustó, que estaban conmigo porque yo le había dado mucha confianza y nunca lo había defraudado. Y mi misión actualmente es continuar porque somos muchas familias dependiendo del negocio. Cuando tú te sientes feliz en una empresa, lo transmite los platos. Transmitir esa felicidad. Otro de los ingredientes indispensables para cualquiera de tus platos es el producto. Tu padre tenía claro que tú ya sabías elegirlo. Lo escuchamos. ¿Aquí quién se encarga de la compra en el mercado? Pues ahora se encarga mi hijo Fernando. Y bueno, ya tiene una escuela, sabe comprar. Sí. ¿Sabes comprar, no? Hombre, sí, pero bueno, siempre con la mirada de un niño, ¿no? Siempre, y en aquella época yo compraba, me levantaba muy temprano, iba a las plazas, iba a San Fernando, iba a Chiclana,
Sí, trabajaba bastante, siendo tan jovencito. Y hoy en día el producto que llevas trabajando en el Faro durante 25 años, puedes presumir que son productos de temporada e incluso del huerto, ¿no? Que tienes un huerto. Sí, tengo una huerta que, hombre, no me produce todo lo que yo quisiera, solamente incluso en esta época donde ahora tenemos más verdura. Aparte del producto, de ti se elogia, se habla mucho de lo que es la técnica en la cocina. Es curioso porque tu padre, 25 años atrás, también tiene sus técnicas particulares. La escuchamos. Yo siempre digo que lo más cómodo que hay para comer pescado son 2 tenedores. Porque tú empujas con uno y comes con el otro. Y comes con tu derecha, que es la que está acostumbrada a comer. O el que sea zurdo, come con la izquierda. Pero es que la pala está muy bien para hacer la disección del pescado y tal. Yo la pondría. Pero le pondría otro tenedor más. Pero estas son las reglas que mandan. Pero es muy difícil que tú veas al público hacer esto. Se te cae por camino y al final acaba, empiezo por mí, acaba comiéndotelo con la pala o con lo que sea. Es muy difícil, eso es un arte, eso a todo el mundo no le enseñan. Es que es curioso porque en los restaurantes de aquella época existía lo que era la pala, luego la pala no te la podía llevar a la boca, por la regla, lógicamente, ya empezaba él a demandar algo que fuese una especie de pala a cuchara, y salió, y yo creo que fue una propuesta que le hicimos a un proveedor, de que por qué no hacía, y de hecho hoy en día en los restaurantes la pala casi ha desaparecido y lo ha sustituido una especie como de pala cuchara, con lo cual tú te comes el pescado y la salsita, que era lo más bueno, lo que siempre se quedaba en el plato porque era imposible comértelo con la pala. Volvamos al faro del puerto, que es pasado, presente y futuro también. Para celebrar este 25 aniversario has preparado un menú que supongo intentará llevar al plato toda esta experiencia que hemos intentado aquí transmitir a través de la radio. Háblanos de él. Bueno, pues sí, desde primero de año pues hemos puesto un menú, un precio cerrado con los vinos, y pongo 4 pequeños aperitivos o tapitas y después 3 platos que voy cambiando mensualmente dependiendo un poco de la época en la que estamos. Además le ponemos un par de postres. Algunas cosas pues son platos emblemáticos nuestros y otros pues son... Háblanos de algunos de los platos emblemáticos. Bueno, pues hay varias, como pueden ser unas albondiguitas clásicas que hacemos nosotros con marisco, que actualmente le hemos incorporado algas. Hay otros, muchos más, como pues son unos crujientes de pasta brie, queso dentro, como el marisco con la fruta. La adaptación de muchos platos tradicionales, con una crema de tomate, con un toquecito de hierbabuena. Creo que a la hora de elaborar la carta tengo muy en cuenta los gustos de toda la vida, lo que de pequeño hemos comido, ¿no? Y el menú, la verdad, que funciona bien porque es una oportunidad para muchos que no han estado nunca en el restaurante de visitarlo. Fernando, la gastronomía está últimamente de moda. Escuchando una entrevista de tu padre, que era un adelantado a su tiempo. Lo escuchamos. Estas muestras que se hacen de gastronomía andaluza o vasca o catalana, mira, eso realmente ¿a quién interesa? Únicamente al gremio, ¿no? O al público general. Al gremio y a la región. Si de estas cosas tuvieran un poquito de eficacia, los políticos te la subvencionaban. Porque yo, por ejemplo, me voy a Santander a hacer una muestra gastronómica. El nombre que suena es el de Cádiz. Prácticamente está haciendo de embajador. Yo creo que el Faro del Puerto también es una embajada, ¿no? Por muchos sitios. Pues era así, es que llevábamos a la provincia de Cádiz al exterior y entonces eso, bueno, pues sonaba, y cuando escucho esta frase que dice mi padre hace 26 años, dice que completamente actual, pero actual. La verdad es que el Faro es conocido en toda España. Parte de ese trabajo del que estamos celebrando los 25 años ya también le beneficia a tu padre. Escuchamos lo que él pensaba. Yo leo en algunas guías turísticas y no hay una guía turística que no se precie y que no incluya al Faro. El Faro es el restaurante gaditano, yo creo que está pues conocido en toda España, que figura en todos los sitios. O esto es cómo se hace. Ahora mismo precisamente yo he estado los días que he estado en Barcelona y ya me han comprometido para que en el mes de diciembre vaya, para que en el Hotel Le Ris, codeándome con la flor y nata de la gastronomía española, como Juan Mari Arzá, Subijana, Erderbull y eso, para componer un menú navideño para 400 personas. Seríamos 5 restaurantes y cada restaurante tendríamos que hacer en plan degustación, ¿no? En plan degustación. Pues mira, si por ejemplo, si de Andalucía voy yo solo, ¿quién va a sonar en Barcelona? Suena el Caballo Rojo, que somos los que salimos, Alejandro de los Remos, y yo, que somos los que salimos de Andalucía por ahí a hacer cosas. Sabemos que también te codeas con los chefs. ¿Cómo es tu relación para llevar la cocina de Cádiz por otro sitio? Muchísimas, de hecho. Ahora hemos tenido a la gente que tienen el ticket, que son uno de los socios, el Albert Adrià, el hermano de Ferran, y estamos para octubre a hacer una jornada. En este sitio tendrán 2 tapas, 2 platos nuestros
durante 2 meses y se desplazará allí un cocinero. ¿Eres consciente que has sido maestro de muchos alumnos que hoy en día están triunfando, incluso con estrella propia? Sí, yo ahora mismo tengo a 6 de escuela de toda España, algunas veces incluso vienen de Francia, de México. Para mí es una satisfacción, porque como conmigo lo hicieron, yo también he querido transmitir eso. Como referente, lógicamente, en el puerto tengo a mi amigo Ángel León, ¿no? Que lo aprecio muchísimo, y él a mí, lo sé. Fue uno de los alumnos aventajados que tuvimos en el Faro del Puerto. Hay una cosa que quería terminar con la entrevista a tu padre, que era la cantidad de gente conocida que se acercaba hasta el Faro de Cádiz. Políticos y artistas, ¿de cuáles guardaba mejores recuerdos? De artistas aquí guardo recuerdos de muchísimos. De Lucero Tena. Han pasado todos, creo yo. Ha pasado mucho. Rafael ha venido muchas veces. Juan Manuel Serrat, que ha estado aquí este verano 3 o 4 días en la provincia y ha comido aquí 3 veces, y me pega un abrazo y me dice: monstruo, te escucho por toda España. Y yo le digo a él también: monstruo. Ha estado actuando en Chipiona o en San Lucas y ha estado aquí comiendo con la Martirio, con su mujer, con Candela. Supongo que también irán ahora al Faro del Puerto, ¿no? Uy, sí, el año pasado, por esta época, estuvo Juan Manuel, que es muy amigo de mi padre, y me dice: oye, dale un abrazo al viejo, ¿cómo está? Le digo: pues mira, la verdad es que muy bien, pues está fenomenal, está jubilado ya, bueno. Y yo lo recuerdo tanto trabajando en Cádiz como actualmente. Pero háblanos de alguno, de los que vengan por aquí, por el Faro del Puerto. Don Luis Aragonés, pues casi todos los años está en los toreros, pues cada vez que hay corrida en verano, pues terminan cenando en el Faro del Puerto. Después le tengo muchísimo cariño al monstruo que es Sara Vara, ¿no? Y muchísimos más. Fernando, sin duda nos has transmitido un poco de lo que es tu trabajo en el Faro. Ha sido un placer poder tenerte con nosotros en Crónica Gustativa y agradecerte que hayas venido a nuestra casa. Y yo encantado, Rafael. Muy bien, muchas gracias. A ti.